¿Tú quieres presentado? Ah, no, te ibas a presentar, no tú. Pero tú vas a presentar en general. En general, tú no Entonces me lo haces. Sit you down and let me wring your heart for so I shall authority may have penetrable stuff. Hola, muchas gracias por estar aquí en la primera ola independiente. Gracias a las editoriales que nos acompañan, a los amigos de Aquelarre, que trajeron mucho chupe. Gracias, Miguel. Voy enunciando en orden de cantidad de chupe que trajeron. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, después va Emiliano. Muchas gracias, Elefanta, por todo el chupe que trajo. Después, pues no vi a los de Gris Tormenta, pero los queremos y bueno, gracias a Gris Tormenta por estar con nosotros. También a los compañeros de Polilla, que tienen una librería magnífica y tienen su editorial. Entonces, muchas gracias a Polilla por estar aquí con nosotros. He tomado varios vasos de vino, entonces disculpen si olvido a alguien. Heredad, sí, no dije Heredad. Pero y es que Rafa no trajo mucho. Entonces, Heredad también. Muchas gracias a la primera lectura que tuvimos, a Eve Rosa. Muchas gracias al Taller 36, que es de la magnífica ceramista Marcela Calderón Boni, que nos presta su espacio aquí en la San Miguel Chapultepec. Pueden llegar en metro, no hay problema. En el Covici, en coche, aquí es una cerrada, es una privada, magnífico este lugar. Entonces, muchas gracias, mil gracias a los autores, a las autoras que nos acompañan. Ladies First, Marisela Guerrero, muchas gracias. Brenda Ríos, Mario Moya. Y bueno, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hemos hecho muchos esfuerzos, bueno, sobre todo Gris Tormenta ha contribuido mucho a que haya cosas hechas por la edición independiente, ¿no? Y bueno, pues a brindar y recuerden, los editores compren libros. Hola, buenas tardes a toda la concurrencia. La verdad es que creo que yo he bebido más que Melina y ella es más elocuente que yo y además me ganó todos los agradecimientos, entonces no tengo más que agradecer nuevamente a Taller 36 por recibirnos esta tarde, a todas las editoriales independientes que hacen esfuerzos verdaderamente sobrehumanos por dar a conocer literatura de alta calidad en un país en el que sabemos que pues esos libros no se venden como pan caliente y sin embargo los esfuerzos siguen contra viento y marea. Es verdaderamente alentador encontrarnos en tardes como esta, en espacios como este, con editoriales que hacen alianzas y que juntan esfuerzos para combatir, digamos, la inercia del mundo. Entonces, gracias a todos y a todas. Es para mí un honor y un inmenso gusto presentarles a Mario Murgia Elizalde, querido en principio y primero de cosas, amigo queridísimo, colega respetado y admirado. Mario es especialista en letras inglesas. No voy a dar todo tu currículum porque además tiene como 120 páginas, o sea, ¿quién se lo sabe? Pero bueno, en fin, Mario, por las cuestiones más pertinentes de esta tarde, Mario es traductor y prologuista de un libro llamado Sonetos y una canción de John Milton, publicado en la colección Infames de Aquelarre. La traducción y el prólogo son una cosa espléndida. Creo que todos conocemos al John Milton del Paraíso Perdido. Infames en la colección de Aquelarre, perdón, al revés, Aquelarre en la colección de Infames se ha dado a la tarea de publicar todos aquellos títulos
de autores quizá canónicos, quizá bastante conocidos, pero no los títulos que uno esperaría encontrar, ¿no? Entonces tenemos a Walt Whitman, pero no tenemos Hojas de Hierba. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con este título de John Milton. No es El Paraíso Perdido, son textos poco conocidos en nuestra lengua y ya verán por qué es valioso, creo, que los leamos en nuestra lengua. No nada más en nuestro en español, sino en esta espléndida traducción a cargo de Mario Murgia, a quien a continuación le cedo la palabra y le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quiero empezar a agradecerle a Juan Carlos porque siempre termina presentándome en contra de su voluntad. Y eso es algo que siempre le agradezco muchísimo. También, por supuesto, a Aquelarre, los editores estrella de esta tarde, y a todos ustedes por estar acá. Gracias por arreglar el micrófono. Gracias por estar aquí. De verdad es muy satisfactorio poder leer en público. Nunca había leído en la calle o no así. Les decía que no sé si poner un sombrero aquí abajo o un vasito así para que luego salga para las ediciones. Pero muchas gracias por estar acá. Y les quiero contar un poco de este libro. Es un libro al que quiero mucho, y particularmente porque tardó muchos años en salir. Las traducciones no se tardaron tanto, pero sí se encontraron en dificultades para hallar una casa, hasta que finalmente la hallaron en Aquelarre. Siempre digo que John Milton seguramente se está revolcando en su tumba al saber que sus poemas se publicaron en una editorial que se llama Aquelarre y que tiene un diablito como su imagen, pero también creo que le daría mucho gusto que al fin sus poemas se conocieran en español. Es la primera vez que se traducen completos al español y en verso, en donde sea. Se habían publicado algunos, generalmente en prosa, y nunca los completos en verso, y ahora por fin salieron aquí en una hermosísima edición. Y bueno, para que se acerquen ustedes a ella, me gustaría leerles un par de sonetos. No son tantos, son solo 24. Milton escribió solo 24 sonetos. Al contrario de Shakespeare, por ejemplo, escribió más de 150. Milton solo 24. O Wordsworth, que escribió como 800, literalmente. Milton, insisto, solo 24. Entonces lo hacemos como siempre un poco interactivo, como dicen ahora. ¿Quién me quiere decir un número del 1 al 24? 17. 17. Muy bien. Este es un soneto que le escribió John Milton a un amigo suyo. Esa es otra cosa de los sonetos de Milton, que no están dirigidos necesariamente a la mujer angélica, que no se puede revelar del todo, a la que no se le puede acercar del todo, sino que se los escribe a sus amigos, se los escribe a sus alumnos, se los escribe al Papa, no en el mejor sentido. Y este es uno de esos sonetos que le escribe a un señor que se llamaba Henry Vane, hijo. Entonces el soneto se llama A Sir Henry Vane el Joven. Joven Vane, sabio allende de tus años, jamás un senador más digno en Roma hubo el timón, cuando las justas togas mansas repelieran África y Epiro. Ya fuere hacer la paz, o descubrir de un vacuo estado el ritmo y la perfidia, o bien determinar cómo la guerra mover puede mejor sus ligamentos, oro y hierro, en su cuerpo y fundamento, o discernir entre el poder civil y espiritual, tú solo has conseguido. Dos filos de una espada has discernido, la religión se erige en paz contigo, tú, que eres el más grande de sus hijos. No está mal, ¿no? Habrán notado que
Las traducciones no tienen una rima consonante necesariamente, a menos de que se dé, y generalmente cuando hay rima es asonante, es decir, solo riman las vocales. ¿Y eso por qué? Porque quien traduce lo sabrá, quien traduce verso, a veces para hacer que rime todo un poema hay que cambiar quizá demasiado los contenidos, y estas traducciones buscan encontrar la vía media entre la total, digamos, infidelidad y la total fidelidad. Entonces, ya ustedes dirán si se logra o no. Otro número que no sea 17. 12. 12. Elige tu propia aventura. Eso. Elige tu propio soneto. Bueno, este es un soneto que le escribe Milton a un texto suyo propio, que intituló Tetracordon, que era un libro sobre asuntos políticos y que la gente recibió muy mal. Milton era un republicano recalcitrante en un momento en que la monarquía estaba imponiéndose en Inglaterra como una monarquía, pues, totalitaria. Entonces, hace este texto, un panfleto político, mucha gente lo odia, y Milton, para desquitarse, escribe este soneto. Y se llama De Tetracordon, o sobre el tetracordon. Se llama tetracordon quiere decir 4 cuerdas, por cierto, como de un arco. Se llama Tetracordon nuevo libro, complejo en trama, en forma y en registro. Nuevo el tema, en Londres discutido, contóse en buenas mentes, pero ahora las gentes se incomodan, gritan, ¡Dios, qué raro frontispicio! Mientras que otros malentienden y al Mile End se encaminan. Si Gordon les encanta, Colquito, o bien MacDonald y hasta Gallas, digan pues porque esos nombres raros no les calan, que incluso a Quintiliano molestaran. Señor John Cheek, tu edad como la nuestra, la educación no odiaba cual culebra si al rey y a Cambridge griego le enseñabas. Les voy a leer la nota porque también tiene un par de notas, porque hay muchos nombres raros. Dice, en el verso 7, encaminarse al Mile End significa salir de Londres, puesto que en el Mile End Green, localizado en Aldgate, iniciaba el antiguo camino romano que salía de la ciudad y llegaba hasta Colchester. Los nombres de los versos 8 y 9 corresponden a Lord Gordon, Marqués de Huntley, y Alexander MacDonald, lugarteniente del general Montrose. Colquito es probablemente una abreviación del nombre de Paul Keitech, padre de MacDonald, puros escoceses. Gallas se identifica con George Gillespie, uno de los líderes de la llamada Scottish Covenant, asamblea que promovía los intereses presbiterianos en el Parlamento, y en el primer volumen de su oratoria, Quintiliano se ocupa de los barbarismos de la lengua citando palabras extranjeras. O sea, todo esto es un chiste muy complejo sobre los nombres de los que se está burlando y pues la aceptación que tienen esos nombres en el Parlamento, pero no su tetracordon, que también es un nombre raro, ¿no? Les prometo que esa es la nota más extensa, ¿eh? Las demás son bastante más breves. Esta nota podría algún ¿La nota? No, Ahora después de la nota, después de la nota. Dije, no, ¿la nota para qué? A ver, ahí va otra vez. Ya se me perdió. Aquí está. Se llama Tetracordon nuevo libro, complejo en trama, en forma y en registro. Nuevo el tema, en Londres discutido, contóse en buenas mentes, pero ahora las gentes se incomodan, gritan, Dios, qué raro frontispicio, mientras que otros malentienden y al Mile End se encaminan. Si Gordon les encanta, Colquito o bien MacDonald y hasta Gallas, digan pues porque esos nombres raros no les calan, que incluso a Quintiliano molestaran. Señor John Cheek,
tu edad como la nuestra, la educación no odiaba cual culebra si al rey y a Cambridge griego le enseñabas. ¿Otro? Tres. Uno en inglés. Ah, pero ese te va a venir muy bien porque el 3 es de los que están en italiano. Y nunca nadie les atina a los que Milton escribió en italiano originalmente. Porque son los menos. Ujú. Son los del principio. Porque Milton escribía en italiano y escribía en griego y escribía en latín. Así como uno. Generalmente. Este sí es un soneto muy soneto. Cual en monte agreste y en oscura tarde, la habituada y graciosa pastorcilla, regando va una hierba extraña y bella que apenas crece en inusual paraje de su nutricia primavera ausente. Así el amor, en esta lengua diestra, cultiva pronto una flor nueva, ajena, en tanto a ti, admirablemente altiva, canto, sin que mi pueblo así lo sepa, y al buen Támesis cambió por el Arno. Amor lo quiso, y por dolor ajeno, supe que el amor nunca quiere en vano. Ay, fuere este cor lento y duro seno, a quien del cielo siembra buen terreno. Cambio el Támesis, o sea, la lengua inglesa, el río que pasa por Londres, por el Arno, es decir, la lengua italiana, es el río que pasa por Florencia. ¿Uno más? 8. 8, ok, muy bien. 7, 8. Este está bueno. Se llama Cuando se intentó el asalto a la ciudad. ¿Bilingüe? Sí. Bueno, primero en inglés, pues. En inglés se llama When the Assault Was Intended to the City. Captain or colonel or knight in arms, whose chance on these defenseless doors may seize, I deed of honor did thee ever please, guard them, and him within protect from harms. He can requite thee, for he knows the charms that call fame in such gentle acts as these, and he can spread thy name o'er lands and seas, whatever clime the sun's bright circle warms. Lift not thy spear against the Muses' bound. The great Mathian conqueror did spare the house of Pindus, when temple and tower went to the ground, and the repeated air of that electrous poet had the power to save the Athenian walls from ruin bare. Cuando se intentó el asalto a la ciudad. Tú, capitán o coronel, que de armas eres caballero y que indefensas puertas hallas, si dignas obras buenas te placieren, resguárdalas de daño, y al que adentro compensarte pueda, pues los actos nobles gloria otorga y fama te concede en mar y tierra, por donde el sol sus rayos derramará. No hieras con tu espada esta Castalia, Gallardo perdonó ese noble Emacio pindárica morada, cuando al suelo las torres y los templos se abatieron, y el eco del poeta y de su Electra a Atenas de las ruinas rescatará. Listo.